Eduardo Hueve, es contador y Sí. politólogo argentino, graduado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en estudios internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente se desempeña como profesor ayudante en la Universidad de Itela, donde está realizando su doctorado en relaciones internacionales. Es oriundo de Tucumán, realizó sus primeras misiones con Médicos Sin Frontera en la República Democrática del Congo. También estuvo en la crisis del ébola en Sierra Leona y Liberia, y años más tarde trabajó en Nepal, Sudán, Etiopía, Guinea-Bissau, Yemen y Bangladesh. Como ven, hizo una carrera y sigue haciendo carrera en el tema doctoral, en lo que nos apasiona, que son las relaciones internacionales, pero con muchísimo abordaje desde la práctica, por tener mucha experiencia de terreno en una de las grandes ONGs, creo que es una de las 5 grandes, como él siempre me dice, las ONG, que son Médicos Sin Frontera, y trabaja mucho en temas de finanzas, el Sí, tema de las ONG. Es un tema que a los politólogos quizás lo vemos como medio extraño, trabajar en finanzas de las ONG, pero me parece que abre muchas puertas, muchas ventanas y mucho abordaje desde otra mirada. Así que es un gusto tenerte acá, Eduardo, un placer, compartir con todos nosotros. Acá también está Ignacio Sarmiento, Paula Cortés, Laura Galeano, Denise Ambiti, Santiago y Tomás Heré, que son de, las 2 coordinadoras, obviamente, del Observatorio de Asuntos Humanitarios, y después otros de los 22 diferentes miembros de Asuntos Humanitarios del CEPI. Esta reunión va a estar grabada, así que también van a poder verla después on demand, no solo la gente del CEPI, sino también las personas que entran a nuestra página web. Así que, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que un gustazo la invitación, recibir, bueno, hasta que encontramos la oportunidad de tener esta conversación. Un gustazo porque, bueno, digamos, como bien decía Luciana, uno es apasionado de esta profesión, la va desarrollando y pone el cuerpo, entonces lo pone justamente en misiones. Me tocó poner el cuerpo en el sentido literal, digamos, en misiones, salir de mi lugar, de mi espacio de confort, para encontrar otro espacio de confort, en el cual está bueno, me parece la idea esta genial que tuvo el CEPI de crear un observatorio, algo que en Argentina es muy necesario, creo que hay mucho por hacer, y por eso contento, porque me siento, me puedo sentir útil al transmitir mi experiencia, mis ideas, parte de lo que estoy estudiando también y desarrollando, y hacer crecer este campo que, como les digo, en Argentina todavía tiene mucho, creo, por hacer y de que tenemos que hacer. Bueno, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar de dónde la conozco y desde cuándo a Luciana. Ella no se acuerda, pero yo me acuerdo porque yo fui tu alumno. Ah, por Dios. Aunque tal vez tengamos una edad parecida, lo que pasa es que yo llego al mundo de la ciencia política y después de las relaciones internacionales en grande, porque hago primero mi carrera como contador, trabajando en empresas multinacionales, nacionales, etc. Entonces, en un momento dije, listo, hasta acá llegué, quiero con mi saber poder colaborar desde otro lado, y dije, bueno, hasta acá también. Entonces comencé en grande, un poquito, no tan grande como ahora, pero comencé ya un poco más grande, la carrera de ciencia política, y un sábado a la mañana me anoté en la cátedra de Belikov, de Juan Belikov. ¿Qué era? ¿Relaciones internacionales contemporáneas o Naciones Unidas? No, creo que era Agenda Internacional, me parece, en Ah, ese Agenda momento. Internacional. Por eso Claro, tuvimos diferentes cátedras. te digo que fue 2007, 2007. Ok. 2006 o 2007, creo que yo terminé la carrera en 2007. Hiciste Así, la negociación para claro, exactamente. agenda Exacto, internacional. agenda. Y después fuimos a la escuela de guerra, digamos, a hacer el juego universitario, digamos, con Rossi. Así Bien. que, bueno, estaban todos los muchachos, Bataleme, bueno, la verdad que un grupo fantástico que aún sigue trabajando y aportando a la disciplina. Sí, bueno, la verdad que como presentación, como bien les decía, en un momento dije, bueno, quiero hacer algo más con mi experiencia y mi saber, entonces dije, bueno, primero descubrí la ciencia política, porque yo venía de un mundo totalmente diferente, venía de otro lugar, de otro espacio físico, de otra provincia, nací en Tucumán,
donde la carrera de ciencia política como tal no existía en ese momento. Yo me recibí de contador en el año 98, de manera de que tuve la oportunidad de venir acá a trabajar a Buenos Aires y acá descubro la ciencia política y me enamoro, profundamente enamorado, soy un enamorado de la ciencia política y además una persona muy curiosa, digamos, con todo lo demás. Así que después hice paso normal, hice una maestría en la que comentaba Luciana, y con esta maestría tengo la posibilidad de hacer un intercambio en Sciences Po París. Y en Sciences Po París descubro, porque curso una materia que se llamaba Working in Post-Conflict Environment. Y la verdad que ahí el tema de la ayuda humanitaria, la acción humanitaria, estaba muy presente. Tuvimos de hecho un par de clases con referentes de Médicos Sin Fronteras y de Cruz Roja Internacional, del Comité Internacional, y esto lo vi por primera vez, algo que era totalmente ajeno a mí, y dije, bueno, esto quedó ahí en mi cabeza, y sentí que por ahí era, pero sin embargo me integro a Médicos Sin Fronteras años después, hasta que pude tomar la posibilidad. Y esto fue en el año 2012, en que, dije, quiero integrarme, ¿cuál es la manera? Y entré en internet y dije, pongo mi currículum, como cualquier cristiano, digamos, y a las 2 semanas me estaban llamando. Yo ya había tenido la experiencia al vivir en Francia, al hablar francés, lo cual fue muy significativo, facilitó mucho. Tenía la experiencia en finanzas de muchos años, en puestos gerenciales también, dirigiendo equipos de trabajo, lo cual también lo facilitó. Y pasé el ciclo de entrevistas. En ese momento la oficina de Buenos Aires, en la que yo apliqué, era la oficina, estaba vinculada con la oficina de MSF España, y el reclutamiento fue directamente de MSF España, que es OCBA, el Centro Operativo de Barcelona-Atenas, y desde allí me reclutaron, y a los 3 meses estaba yendo al curso de preparación que se hace con cada camada de recién ingresados. Esto fue en enero del año 2013 en Barcelona, 2 semanas de un curso que se llama PPD, Première Preparación de Paz, que la verdad que fue descubrir un mundo, pero no tuvo nada que ver y nada se puede comparar a lo que uno vive directamente en el terreno. O sea, puede intentar prepararte, intentar darte pistas de la experiencia, pero nada se igualará a estar en terreno. Claro, era preparación predespliegue, ¿no? Exactamente. Con los cascos azules. Exactamente. Son 2 semanas. La primera semana está aplicado al conocimiento general de la organización, criterios generales de actuación, etcétera. Y la segunda semana se dividían los equipos según el expertise, la especialidad. Claro, el área. Exactamente. Yo comencé mi primera función como coordinador financiero. Fue mi primera función. Y después volver a casa y esperar a que te desplieguen, a que te digan, a que te ofrezcan una misión. Entonces yo estaba trabajando en una empresa, haciendo de contador. Todavía hacía mi vida de contador porque, uno tenía que trabajar. Entonces, cuando me contactaron, me acuerdo que la primera vez me ofrecieron ir a Sudán del Sur, que era un país que recién había nacido, lo cual era tremendamente desafiante, muy emocionante para mí. Y finalmente después se decidió por el destino de República Democrática del Congo, que fue mi primera misión por 6 meses. O sea, de Tucumán a Buenos Aires y después de Tucumán a Congo. A Congo, sin escalas. Y la verdad que era, te digo sin escalas porque era la primera vez que estaba en África. Y esto yo bajé en Kigali, hice Estambul-Kigali, llegué un día, creo que se cumplieron 7 años hace poco, 24 o 25 de mayo, a las 12 de la noche, sin haber estado nunca en África. Cuando bajé del avión dije, en lo que me metí, quiero volver a casa. Y ahí comenzó una experiencia increíble en el terreno. Lo que pasa es que la misión de MSF España, en ese caso de OCBA, estaba desplegada en la zona de los Grandes Lagos.
¿no? En Sud Kivu, con su capital. Entonces, la capital de Sud Kivu, del estado de Sud Kivu, es Bukavu, y ahí estaba sentada la misión. Entonces, el acceso más fácil era a través de Kigali. El avión llegaba a Kigali, todos los misioneros llegamos a Kigali, y literalmente atravesábamos el país de las 1000 colinas en un viaje en auto maravilloso durante 6 o 7 horas, donde íbamos escuchando todas las historias del genocidio y teniendo un paseo de lo que había pasado con las diferentes personas con las que viajábamos, etc. Bueno, y la misión que daba Bukavu está pegado a la frontera con Ruanda, de manera de que ese fue mi primer approach, mi primera llegada, mi primera misión, que fue de mayo, fue el primer destino por 6 meses, en el que tuve En Médicos Sin Fronteras decimos que si vos querés aprender realmente de misiones humanitarias, tenés que pasar por el Congo, porque el Congo tiene todo tipo de emergencias, tiene todo tipo de actores humanitarios, tiene todo tipo de problemas políticos, tiene todo tipo, es un laboratorio, si se quiere, en el buen sentido, para quien quiere comenzar realmente una carrera humanitaria completa. Había epidemias, en ese momento no había ébola, pero había habido hace poco, conflictos armados todo el tiempo, conflictos limítrofes todo el tiempo, sin duda había malaria endémica, o sea, problemas de salud estacionales, etc. Estaban todos los problemas juntos ahí, y la verdad que aprendí mucho. Tuve la oportunidad de viajar por todas las misiones, todos los proyectos, que eran varios en distintas partes de Sud Kivu, estos de subir a un avioncito y bajar en medio de la selva, y llegar a proyectos que estaban básicamente desplegados para brindar servicios de salud donde nunca habían visto ni siquiera a un occidental, quiero decir un blanco, digamos, ¿no? Esa era la misión de Médicos Sin Fronteras, llevar servicios de salud, y la verdad que, bueno, tuve también, como digo, la imagen desde el terreno, algo que no se podía transmitir en estos cursos preparatorios, y donde también entendí que había llegado a tener mi experiencia y iniciar mi carrera humanitaria en una gran ONG como humanitaria, como médico humanitaria, como vos señalabas, Luciana. La verdad que el nivel de aceptación, el nivel de conocimiento, el nivel de involucramiento de la sociedad para con la organización me sorprendió mucho también, desde lo particular, desde las finanzas, particularmente no representó ningún tipo de desafío para mí. Yo era una persona técnicamente muy bien preparada. Por supuesto, las características de trabajar en una organización sin fines de lucro son muy diferentes. La característica también de tener que brindar distintos tipos de informes a donantes, gobiernos, incluso a beneficiarios también, hacía de que sea una misión también muy activa de lo financiero. Un desafío sumamente importante fue sobrellevar las limitaciones tecnológicas para el despliegue básicamente, no había bancos. Hay lugares donde no había bancos, no había forma de hacer una transferencia bancaria para pagar sueldos. Esto había que hacerlo, había que diseñar la estrategia financiera, si se quiere, del manejo de fondos. Bueno, fue muy interesante desde ese punto de vista, trabajamos muy bien. Uno entiende que está trabajando en un equipo y que todos sienten lo mismo, piensan lo mismo. Es algo realmente muy movilizante, el espíritu cooperante, ¿no? que mueve a todos, y la verdad que como primera, después vinieron muchas experiencias más. Esa fue mi primera experiencia, de la cual después tuve dos veces más. Volví 2 veces más. Uno se va pensando, digo, bueno, las personas nunca más volvería a ver, pero al año siguiente estaba de vuelta y al año siguiente de vuelta. Entonces tengo amigos, dejé muchos amigos en Bukavu, con los cuales estamos en contacto todo el tiempo, y la verdad que me van contando cómo va la situación. Fue muy interesante, porque además estar en el terreno te permite ver sin mediaciones, percibir lo que está pasando en la calle. Básicamente en Bukavu la gente, como me gusta decir a mí de alguna manera, la gente va a la escuela,
incluso se jubila o se muere de viejo, no todo es violencia, no todo es tragedia. La gente se casa, la gente también es feliz. La verdad que, por supuesto, que pasan muchas cosas tremendamente dolorosas. Yo vi cosas tremendamente dolorosas, pero quiero destacar también que también hay mucha esperanza y mucho de lo que uno aprende de ellos mismos. Yo aprendí muchísimo, la verdad que más de lo que incluso me animo a decir de lo que había aprendido en mis dos carreras que tenía. Esto tiene que ver con la avidez de estar, de compartir. Yo siempre quise ir a cada uno de los proyectos, vamos a una casa de un colaborador nuestro, vamos a un casamiento, todos los eventos sociales, porque no dejaba de ser un contador financiero, pero politólogo. Claro, claro, totalmente, totalmente. Y me encanta esto que contás de poder estar no solo en un ambiente distinto y poder interactuar con otras culturas, sino aprender de otras culturas, de otras formas de vida. Y aparte creo que también, me imagino, por los actores internacionales que también estaban, humanitarios, pudiste también tener contacto directo con no solo otras agencias internacionales, sino también con otros actores, funcionarios internacionales, voluntarios, tanto médicos como contadores como vos, como de distintas ramas, que se dedican y dedican su vida a todo lo que son los asuntos humanitarios. Y eso también me parece muy enriquecedor, no solo valorar la cultura de donde uno despliegue, de uno despliega, sino también, digamos, ese ambiente internacional que a veces está presente en algunos de los escenarios donde uno se despliega, ¿no? Sí, la verdad que si hablamos de esta primera experiencia, y como les decía al principio, en Congo están todos los actores también, digamos, todas las tragedias, todas las necesidades, todas las esperanzas, pero también están todos los actores, ¿no? Claro. Y hay pocos lugares para compartir, digamos, entonces te encontrás con todo. Es una gran familia internacional y todos estamos persiguiendo lo mismo, digamos, ¿no? Uno de una manera, otra manera, con más críticas o menos críticas, pero compartir mucho con gente de la MONUSCO, ¿no? Claro. Compartir con muchas otras organizaciones también, incluso organizaciones locales también, y esto tiene que ver con la necesidad o con también el objetivo que todos perseguimos de empoderar a la sociedad local para que se salgan. El objetivo al fin y al cabo es que uno no sea más necesario allí, Claro. que ellos aprendan a hacer las cosas, digamos, de alguna manera. Pero bueno, yo creo que la presencia en contexto como esto llevará todavía mucho tiempo, las deficiencias son grandes, estructurales por sobre todas las cosas. El legado del conflicto de la Gran Guerra Africana, que llevó entre 5 y 7 millones de muertos, esto que pasó no hace mucho tiempo, hace 25 años, todavía está muy fuerte. Esta tendencia a resolver las cosas por la violencia todavía está a flor de piel. También los intereses económicos, que son muy grandes en esa zona, y de alguna manera también los intereses del juego geopolítico, los intereses de los países limítrofes todavía es muy fuerte. Por lo tanto, yo creo que el Congo todavía es un milagro que siga unido como país. Es un país del tamaño de toda Europa occidental, y es un milagro que siga siendo un mismo país después de todas las luchas facciosas en las que se vio envuelto y que aún hoy está ahí, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que no solamente en ese país, sino en todas las misiones en las que estuve, tuve la oportunidad de compartir con actores de los más variados, algunos, la verdad que mejor recibidos que otros, particularmente en el Congo, las misiones de Naciones Unidas, particularmente esta de la MONUSCO, tenía mucha resistencia en la población local, no pasaba en otros países claramente, pero había razones por las cuales en general la población no tenía como bienvenida. La verdad que era una misión armada de estabilización, pero cuando había conflictos tendían a no meterse mucho en lo que pasaba y la gente pensaba, ustedes vinieron acá a defendernos y no están haciendo nada. Bueno, era muy discutible, son muchos los factores, porque estás obligado todo el tiempo en el Congo, y es lo que hay que evitar, a tomar partido. Porque la tendencia es esa, digamos, de las organizaciones extranjeras. Ponete de mi lado porque de esa manera tomo fuerza, digamos. Entonces es muy, muy delicado. De todos modos, como digo, todos estábamos persiguiendo el mismo objetivo,
de una manera, de otra, con unas herramientas o con otras, pero fue muy importante y también se vio en ese tipo de misión que es no muy grande, la coordinación por diferentes motivos, porque los fondos son limitados, entonces tenemos que evitar duplicaciones. OCHA, con la formación de clúster y demás, ayudó mucho en la coordinación esta, como desde Naciones Unidas, cada organización siendo sincera, decir, bueno, yo sé hacer esto y lo hago bien, lo hago yo, listo, va a hacer lo demás, esta división de trabajo, porque no se puede duplicar, porque los fondos son limitados y porque necesitamos dar respuestas, porque estamos acá hace 25, 30 años y si no vamos para atrás, estamos en el mismo punto, tenemos que buscar la forma de avanzar. Este tipo de análisis sincero, de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Hace tiempo que la acción humanitaria está tratando de reflexionar y de evaluar sobre lo que está haciendo y hacerlo mientras uno está en una misión es difícil, digamos, es como pavimentar la General Paz mientras sigue el tránsito. Claro, sí, hay una frase que yo siempre copio de un general de misiones de paz que decía, todos queremos la coordinación, sí, pero después nadie quiere que nos coordinen. Claro. Y gracias a veces a OCHA, que es, digamos, sí, la organización de coordinación de asistencia humanitaria, se puede llegar a lograr eso con la presencia de, como vos dijiste, la diversidad y cantidad de actores humanitarios presentes en diferentes escenarios que tienen, que a veces no solo son complementarios, sino que hasta compiten entre sí. Sí, claro. La presencia de los medios de comunicación, la presencia de también cuestiones como por ejemplo las misiones de paz que tienen con cuestiones militares, policiales, civiles también en la misión, claro, y objetivos humanitarios la misma misión de paz. Entonces, seguro, la complementariedad de los actores humanitarios que a veces no tienen, digamos, como que sería muy naif de nosotros pensar que todos están ahí para, digamos, para un fin humanitario y que no necesitan mostrar lo que realmente hacen, porque también hay una competencia en el tema de financiación y mostrar, digamos, los recursos y los proyectos que se finalizan, la cantidad, me imagino que Médicos Sin Frontera tiene que mostrar también cómo canaliza los fondos, cómo tiene una transparencia en las cuestiones administrativas, cómo maneja la imparcialidad y la neutralidad en el acceso a la salud en todo el terreno, la relación con el gobierno. Todo eso conlleva a estrategias a largo plazo y a una coordinación cada vez más exigente, no solo con las agencias locales, si las hay, sino también con las otras internacionales, ¿no? Esto me imagino que lleva a una amalgama y una sinergia de necesidad de coordinación, no solo en el día a día, sino la coordinación en estrategias para poder avanzar en, como vos bien decías, que es un paso fundamental para lo que es la asistencia humanitaria, el tema de la transferencia de know-how y capacidades instaladas para un día poder irse y decir, esta misión terminó. Claro, que no es lo común y es lo que es lo que nos moviliza a todos, digamos, ¿no? Hay lugares donde uno llega y dice, bueno, acá estamos más cerca. Hay otro lugar donde dice, bueno, acá la verdad que estaremos por mucho tiempo. Pero bueno, yo entiendo el planteo, no quise, digamos, solo dije, cada uno con sus matices, con sus estrategias, digamos, pero sí, hay mucho de competencia, claro, hay mucho de competencia, porque están, por un lado hay donantes que dicen, bueno, claro, quiero aportar, hay una competencia, llamémosle por ahora sana, una competencia por los fondos. Es entendible. O claro, sea, obviamente es una competencia entendible por los fondos, porque de eso se trata también, poder ayudar a más gente o poder llegar a diferentes escenarios. Claro, desde luego que sí, y todos lo entienden así. Pero en el otro extremo también están los beneficiarios, si se quiere, que digamos reciben mejor, son mejor tratados, se entienden mejor, se involucran más en la cultura, se involucran más en el día a día con las organizaciones que con otras, que algunas, a ver, básicamente yo vi lugares donde venían organizaciones, se sacaban una foto y se iban. A ver, de la tragedia para juntar fondos. Lo que yo siempre llamo turismo humanitario. Claro, esto sucede, yo lo vi, pero digamos, llegaron un día, sacaron una foto y se fueron al otro día, dije, y con eso recaudan fondos. Pero claro, yo estaba en Nepal. Cuando estuve en Nepal,
esto fue muy fuerte porque decís, bueno, nosotros habíamos desplegado un equipo. Esa fue una de las misiones que más importantes para mí porque significaron un montón de cosas. Yo estaba en Barcelona esperando ser desplegado a Sudán, que era mi próxima misión, y de pronto sucedió el terremoto de Nepal y esa noche mismo salí. Me dijeron, esta noche salís para Nepal, y fui para allá. Esta adrenalina de estar en un lugar y decir, bueno, pasa algo y salimos corriendo, la verdad que una cosa increíble. Sí, la verdad que cuando te digo esto para graficar el punto entero, pero cuando todos los canales, por ejemplo, y acá tiene que ver con lo que decía la mediación de poder uno ver en el terreno lo que está pasando. En Nepal pasaba algo muy particular, que cuando todos los canales de televisión estaban enfocando hacia una parte de Katmandú que había sido dañada, el mayor daño en Nepal no estaba ahí, estaba donde mucha gente había perdido sus casas, estaba en las montañas, y ningún canal de televisión iba para ahí. Además, en Katmandú, el canal de televisión estaba en esa cuadra donde había un edificio histórico que se había caído, pero alrededor no se había caído nada más. Entonces, esa visión parcial que uno puede tener, y donde también era un momento para que venga una organización y diga, estoy acá para ayudar a recaudar fondos, y se iba cuando la realidad de la ayuda necesitaba ser para otro sector de la sociedad. Bueno, el hecho de estar en el terreno y decir, mira, acá está pasando otra cosa, vamos a ver para allá, despleguemos una misión exploratoria, que se llama, hacia las montañas, vamos a Gorka, vamos al interior y hablemos con la gente, y vas investigando y vas llegando al punto, y llegamos a una parte de las montañas. Yo me acuerdo que había una parte que estaban cortadas las rutas, íbamos en helicópteros, donde empezamos a ver que no había una casa en pie, en el Pre-Himalaya. Y la verdad que la televisión no llegaba ahí, y la ayuda necesitaba estar ahí. Y además pasaba de lo financiero algo muy particular en Nepal, que el primer ministro dijo toda la ayuda que ingrese a Nepal, en concepto de ayuda humanitaria, para todos los fondos que ingresen deben ser depositados en mi cuenta personal. Y yo la distribuyo cuando yo quiera y a quien yo quiera. Lo cual había que diseñar toda una estrategia financiera para trabajar en Nepal, para ingresar el dinero, básicamente, pagar los costos de la misión. Bueno, fue muy interesante, pero también fue interesante de otro lado, entre las anécdotas. La verdad que casi me muero, casi caigo en el helicóptero, viajando por las montañas, haciendo las explos y demás. Y también finalmente se cerró esa misión con lo que siempre uno dice, la cultura nepalí, o la cultura de esa parte de Asia donde la gente es muy agradecida. Bueno, todo. Al final las misiones de este tipo son misiones más que médicas, son misiones logísticas. Claro. Distribuir kits de reconstrucción. Entonces ya verdaderamente una misión médica en este tipo de desastre natural se da en la primera semana, porque ya después los daños están causados. Después viene la etapa de la reconstrucción. Y en eso la logística tiene mucho que ver. Entonces, ver cómo la comunidad estaba tan agradecida del trabajo que hacíamos todos era conmovedor. No pasa en todos lados. Porque hay lugares en que sí pasa, pero porque estamos hace mucho tiempo. Pero acá era la primera vez que interveníamos y era conmovedor. Entonces fue muy fuerte esa misión desde distintos puntos de vista. Después hubo otras en toda la experiencia que tuve también donde las necesidades te das cuenta que las necesidades son interminables. Entonces, desde lo financiero, que es lo que me tocó en muchas de las partes, aunque parezca que no es importante o que no es relevante, cada peso que se ahorra, que se usa eficientemente, salva vidas, literalmente. Literalmente salva vidas, porque es la oportunidad de llevar adelante un proyecto, incluso en una zona donde todavía nadie llegó. Es la posibilidad de, como decías también, ser transparente delante de las sociedades. Claro. Cada vez pasa más que las organizaciones humanitarias, los gobiernos en su relación tan problemática con los gobiernos también, que tiene que ver con la soberanía, con etcétera, etcétera, que hace respetar cada vez más los estados, piden más rendición de cuentas. Yo me cansé de hacer
Me pasé mucho tiempo haciendo, a ver, informes especiales de auditoría que me pedían en Bangladesh, me pedían en Nepal. Los países soberanos van entendiendo que no es solamente pateo la puerta y ingreso a tu país, porque Claro. acá hay un problema, hay una crisis, una crisis humanitaria además, sino que cada vez más se están diciendo, bueno, un minuto, está bien, ustedes vienen acá a ayudar son bienvenidos, pero tienen que dar algunas explicaciones y tienen que rendir algunas cuentas. Y Y está está bien, bien, está claro. perfecto, está muy bien. Y está Obvio, muy bien, obvio. y eso hay que hacer, y está muy bien, porque aparte no Obvio. son solamente, los gobiernos son representantes de las poblaciones beneficiarias, al fin y al cabo. Ahora, ¿qué hace cada uno pero tiene otro costado también, que tiene otro lado que tiene que ver con trato de cobrar la mayor cantidad de impuestos que Claro. puedo a las empresas, a las organizaciones internacionales y demás. Pero, ¿Qué les pero cobraban impuestos? O sea, impuestos decís por el tema logístico de ingreso de materiales, claro, por ejemplo, por el el caso, trabajo. no, en el caso del trabajo, digamos, cobrarte impuestos, los sueldos son, en muchos de los casos, los sueldos son pagados a nivel internacional, pero querían darlos como de validez nacional, entonces que se Ah, paguen también. impuestos, Ah, claro. mira. Pero además, por ejemplo, por los cargos, por ejemplo, en Nepal, durante la emergencia, se dio el plazo de un mes donde se levantaron todas las restricciones impositivas para el ingreso de mercaderías. Claro. Ahora, el día 31 te cobraron exactamente lo que le cobraban a todo el mundo, digo, a las organizaciones humanitarias, no había ningún tipo de excepción ni mejor trato que las importaciones de tipo comerciales, por lo tanto, era directamente listo, te vas al mes, te tenés que ir, porque es imposible actuar, porque gran Claro. parte, porque vos tenés que rendir cuenta de que lo que vos gastás como organización humanitaria va dirigido a la misión social, no a pagar Totalmente. impuestos. No pagar impuestos. De manera de que, o sí, cuando corresponde, claramente que sí, por supuesto, pero, pero bueno, tiene mucho, desde lo financiero tenía mucho para hacer. Yo transmití mucho, como alma de docente, salía y daba clases por todos lados. En el ébola fue muy significativo también, porque fue muy fuerte, el ébola fue una misión que me dejó mucho de enseñanza también, y la verdad que digo que esta cuarentena, como me gusta decir a mí, el otro día me preguntaron y yo me di cuenta y dije, che, es la tercera cuarentena que voy haciendo, no es la primera, no es que esté acostumbrado tampoco, pero es la primera vez que estoy, no es la primera vez que estoy en mi casa, la segunda, pero estuve 2 veces en el ébola, entonces cada vez que salía de la misión tenía que quedarme 21 días en cuarentena, por lo tanto, esta es mi tercera. Y la misión de ébola nos enseñó muchas cosas que hoy mismo están sucediendo, que están pasando hoy con la pandemia, digamos, esto de, que ya lo habíamos visto, esto de que hay muchas más víctimas, por ejemplo en África Occidental hubo tantos muertos como los 11.300 muertos por el ébola por otras enfermedades. Claro. Entonces, esto de que las personas no van a los centros a los De centros salud. de salud porque tienen miedo de contagiarse, y tienen razón, porque los centros de salud eran centros de contagio muy claros. Esto de que el personal de salud era el más afectado de todo, esto que lo estamos viendo hoy en la pandemia, esto es muy significativo. Y hay algunas que me lleva a mí a pensar que hay algunas enseñanzas que no terminamos de aprender, o no quisimos aprender, o la verdad que no tuvimos tiempo por la dimensión de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero, pero la tensión, el desgaste de una misión de ese tipo, que hacía que solamente puedas estar 3 semanas, era lo que duraba una misión. Te sacaban porque te quemaban, básicamente en la parte más alta de ese tipo de misiones, y ver cómo finalmente decidimos cerrar el centro de tratamiento más grande que se haya construido para el tratamiento de ébola, que lo hayan decidido cerrar porque no había más, en Monrovia, no había más pacientes, fue un recuerdo que me llevo para toda la vida, sintiendo de que De ahí una la misión gente, de exitosa. una, de una misión que finalmente se Claro. pudo contener. Tenemos que pensar que ese centro de tratamiento de ébola, construido en Monrovia, en la capital de Liberia, habría solamente media hora por día para recibir enfermos. Wow. La mayoría moría en la puerta, en la época, en el 2014.
en julio, agosto del 2014, y después, y 6 meses después, estar cerrando este centro de ébola, la verdad que era para festejar. Se hicieron en la puerta, yo me acuerdo que se hicieron festejos, fuimos todos. La verdad que eso también me enseñó a que no todo, el mensaje no siempre todo está mal, tenemos que aportar porque la gente sufre. No, también hay cosas para festejar. Y también, como me gusta decir a mí, yo, la verdad que haciendo millones fue una época que me hizo muy feliz. A mí me recibí mucho. Entonces mi discurso no es, por favor, vayan porque se necesita. No, no, vayan porque la necesidad de dar, te transforma. Claro, no El porque el gusto de dar otro te lo necesita, transforma. sino porque uno lo necesita. No, también, seguro que te necesita, pero también desde el otro lado, digo, no es ese discurso lastimoso de decir, están sufriendo todo el tiempo, hay que aportar No, dinero. No, porque también son sociedades que también tienen mucho para dar y hay que estar atento, porque si uno se sitúa se sitúa en el lugar paternalista, mm, ¿no? Esto que a veces te nubla la vista, es decir, yo soy el bueno que va a ayudar al malo, yo soy el rico que va a ayudar al pobre, bueno, distorsiona un poco tu visión. Con esto te quiero decir que me he vuelto mucho más humanista después de la experiencia en el terreno y claramente la experiencia te cambia la forma de ver las cosas, te cambia prioridades, te cambia, te cambia abordajes, entendimientos. Entonces creo que es algo que creo que termina enriqueciendo. Después viene la vida misma. Ahora tengo 2 hijas que acaban de nacer hace poco, Margarita que tiene 1 año y 4 meses y Catalina que tiene 2 meses. Y bueno, creo que estoy pasando la misión más difícil que me tocó en mi vida. Digamos, ninguna misión humanitaria se compara a esto. no, Pero una de las cosas que sí te iba a preguntar, y también quiero que los otros preguntes, que teníamos todos un montón de preguntas, Ignacio tiene un adelante. montón, pero una de las cosas que sí me interesa es, ya que también vos no solo tenés experiencia en el terreno, sino que también sos académico como nosotros, y podés ver también un poco más allá, desde lo global. Sabemos que hay grandes ONGs que son como pilares de la asistencia humanitaria, algunas que tuvieron como Oxfam, algunos contraspiés o problemáticas, que seguramente esas problemáticas vieron afectadas algunos procedimientos de otras ONGs, más que nada, no Sí, solo del término financiero y de accountability, sino también la relación con los locales, todo lo que es abuso y explotación sexual a niños. Digo, hay como muchas cuestiones que fueron pasando a lo largo del tiempo, que eso les pasó a las ONG como también les pasó a las misiones de paz de Naciones Unidas. O sea, nos vamos reinventando y vamos encontrando cosas nuevas y encontrando soluciones en el camino, daños que se hacen en el camino seguramente también, que obviamente se tienen que encontrar los responsables. Pero una de las cosas desde la academia, estoy sí, hablando no sí, desde lo práctico, de la sí, academia es que me parece que seguimos teniendo una visión muy eurocentrista de sí, nos claro, miramos el ombligo y no vemos todas sí, las claro. experiencias de África, por lo menos para todo lo que es las pandemias, o de Sí, Asia, claro. ¿no? Para lo que es el tratamiento de pandemias. Si hoy por hoy nosotros hubiéramos tenido, y esto es una ucronía, pero si hubiéramos tenido investigaciones hechas de asistencia humanitaria sobre cómo es el tratamiento del ébola, por ejemplo, y qué lecciones aprendidas, que seguramente hay, pero nosotros no llegamos a verlo desde la academia, cómo Asia y África nos enseñan muchos de los desafíos que vamos a tener de ahora en más. No sé si compartís con esta visión. Absolutamente, absolutamente, Luciana. Vos sabés que a mí me sorprende a su vez que el mundo se haya sorprendido con una pandemia. Claro, Se puede sorprender con la dimensión, se puede sorprender por el poder de transmisión, pero no se puede sorprender por la pandemia en sí y por la forma en que se trata, porque ya había muchos informes. Uno en el terreno sabía, digamos, que era la fragilidad, cuando uno va al terreno la tiene claramente. Después cuando uno ajusta la mirada desde lo académico,
lo mira y dice, algo va a pasar, esto es inminente, porque lo dijo claramente un informe de la OMS en septiembre del 2019, dijo, señores, existe una posibilidad cierta de una pandemia que se puede llevar hasta 50 millones de muertos, y no estamos bien preparados. Esto estaba dicho. Esto nosotros lo conversamos y esto en los círculos, cuando terminó el ébola y cuando festejamos, yo pregunté, me acuerdo, nos juntamos a charlar respecto de las conclusiones que salían de esto. Decían, Eduardo, se acaba de terminar, pero todavía no sabemos, quedan como conclusión, la primera conclusión es que esto va a volver a suceder. No sabemos cuándo, pero esto vuelve a suceder seguro. Esa es la primera conclusión. Entonces, esta sensación de fragilidad, de estar atento, de que algo va a pasar, a mí me sorprende a su vez que la pandemia haya sorprendido tanto cuando hubo tantos indicios antes, cuando hubo tantas lecciones, y hablaba lo del ébola, y hablaba esto de la fragilidad del personal sanitario, de las víctimas que hay atrás de la pandemia. Entonces, esto porque el ébola como tal, que fue una gran lección, no trascendió a Occidente solamente con un par de casos, pero lo que pasa es que la pandemia también creo que tapa un montón de cosas. Decir pandemia tapa un montón de crisis y tapa un montón de lecciones que se deben haber aprendido y de eurocentrismo, esto de decir, bueno, nosotros sabemos cómo hacer, a nosotros no nos va a pasar, pero ahora lo que está pasando, y esto hay muchos autores que lo hablan, desde la academia, creo que también lo dice mucho David Rieff, dice, bueno, la verdad ya hay que plantearse de vuelta si los principios del humanitarismo son tales. ¿Cómo se puede? Y esto lo planteó a propósito de la crisis de refugiados del Mediterráneo. Si ya las organizaciones, las grandes organizaciones humanitarias, que lo que vos no hablas son lo que dice Jennifer Rubinstein, son Gang of Six. En eso está Médicos Sin Fronteras. Sí, exacto. Los cinco o seis. Gang of Six. Sí, la Creo pandilla. que la última vez que nos vimos estabas con el libro en la mano. Exactamente, la pandilla, exactamente. De acuerdo. Exactamente. Esta pandilla estaba preparada para digamos, otro tipo de trabajo, digamos, por así decirlo. David Rieff lo dice claramente, o sea, si estamos trabajando en las puertas de Europa discutiendo las medidas o las políticas de migraciones, estamos discutiendo estamos tirando por la ventana todo lo que sea neutralidad. Estamos tirando por la ventana todo lo que sea, tal vez independencia también. Entonces hay que replantearse un poco y ver, y él aboga por una nueva generación de acción humanitaria que sea más activa políticamente, ¿no? Entonces, este eurocentrismo hace que los grandes donantes, las grandes organizaciones con base básicamente en el norte, hayan visto las crisis humanitarias solamente del Ecuador para abajo, y con unas claves determinadas, que ahora la pandemia pone en discusión porque los países afectados son los países centrales. En realidad hay muchos más países afectados, pero además son afectados los países centrales por la pandemia, lo que pasó bueno, no solamente en China, pero sino en Europa o en Estados Unidos. Nadie lo había pensado una vez que esto tenga que desplegarse a acción humanitaria. Ahora, otra vez, y siendo provocativo, ¿hay acción humanitaria o no? Porque nadie se anima a decir que en los países centrales vivieron o están viviendo crisis humanitaria. La pandemia y esta dimensión normativa también quita definiciones como crisis humanitarias que son utilizadas con motivos muchas veces políticos. Sí. Digo, ¿no? Tomemos el caso de Venezuela, ¿ok? Sí. Digamos, febrero, marzo del año pasado, donde hay una crisis humanitaria, hay que ir allá, listo, ¿qué pasó? Las organizaciones están todo el tiempo protegiéndose, y Médicos Sin Fronteras somos muy, muy vigilantes de esta situación de que cuidado con que la organización sea utilizada, las crisis humanitarias sean utilizadas. Entonces, ¿qué pasó? No se anima Europa a decir que vivió crisis humanitarias, porque la crisis humanitaria lo que hace es sacarte el control a vos, el control local. Porque cuando hay una crisis humanitaria tenemos que meternos todos. Y como
el realismo volvió con todas sus fuerzas y los estados recuperaron su centralidad. No conviene que haya, no es apropiado que haya una crisis humanitaria, sino una crisis sanitaria o una pandemia donde cada país, más allá de la poca cooperación que hay a nivel mundial, trate, porque es cada país el que implementa a su sociedad. Entonces creo que esta discusión sobre la ayuda humanitaria, sacar del centro de Europa o del norte la discusión y poner las patas para arriba, creo que está en el centro de la discusión, ¿no? Y de lo que va a pasar con la acción humanitaria. Fundamentalmente, Médicos Sin Fronteras en ese caso actuó en cada uno de los países de Europa y en muchos de los países de Asia también, en medio de la pandemia, para tratar pacientes o posibles afectados por el COVID-19, utilizando básicamente sus dos dimensiones, que es la dimensión asociativa y la dimensión ejecutiva. Cuando el ejecutivo no pudo hacer más nada, porque estaban todas las fronteras cerradas y todos sus trabajadores fuera, expatriados, por ejemplo, italianos o españoles, fue el asociativo, la dimensión asociativa, los socios que se movilizaron, fueron a las puertas de los hospitales a decir, tenemos que hacer algo con la bandera de MSF. Y obligaron al movimiento a destinar recursos, obligaron al movimiento a destinar personas que estaban en algún otro sector y que podían ser movilizadas hacia ahí. Creo que este tipo de cosas pasa solamente porque los grandes donantes estaban en Europa o en el norte y necesitaban alguna respuesta, porque detrás de todo esto está la necesidad de mantener la financiación, porque después la vida sigue. Si no das respuesta ante tus grandes donantes que viven en tus países, en los países del norte, después te quitan la financiación. Entonces la vida sigue después de la pandemia, ¿no? Como muchas crisis siguieron su curso después de la pandemia, fueron ocultas. Hoy en Burkina Faso hay tremendos conflictos internos, en Centroamérica hay tifones y demás, en Bangladesh me mandan amigos fotos que en Cox's Bazar está bajo el agua, literalmente. Son crisis humanitarias que están, y ni hablar de Yemen, que cuando está en Yemen, la verdad que, claro, desde luego. Entonces, creo que la pandemia y toda la visión de Europa como el centro de los problemas está haciendo mucho daño a poblaciones que realmente también están viviendo una crisis humanitaria, que nos gusta llamarla así porque son las crisis que se dan en el sur del mundo y donde las organizaciones tienen que participar, ¿no? Piden participación. De manera de que yo creo que el mundo post-pandemia para la acción humanitaria presentará nuevos desafíos muy grandes, muy interesantes. Yo creo que tal vez al nivel de aquel post-Zaire, Zaire 96, sí, cuando se dio vuelta todo porque nos dimos cuenta de que las organizaciones criminales estaban usando nuestra ayuda para fortalecerse. Yo creo que en este caso también habrá desafíos nuevos del nuevo tiempo para la acción humanitaria, como fundamentalmente cómo incorporar nuevos protocolos, por ejemplo, que va a haber que incorporar a partir de ahora a la atención de poblaciones, nuevas poblaciones vulnerables que habla con el tiempo que no estamos atendiendo hoy, que son, por ejemplo, refugiados climáticos, o pueblos originarios, o víctimas de industria extractiva. Son nuevos desafíos que hay que abordar a nuevas poblaciones vulnerables. Habrá que seguir peleando para rendir cuentas como se debe hacer, de la manera transparente como se debe hacer, si no los donantes se van y los donantes actúan cada vez más rápido. Cuando no les gusta algo se van y todos tenemos en cuenta de que hay donantes que nos posibilitan hacer todo lo que tenemos que hacer. Los abusos, la amenaza de abusos sigue dando vueltas por ahí, lo sabemos todos, hay que estar muy atentos. En este MSF es muy, pero muy riguroso. Y a la vez también seguir peleando con los accesos a lo que se le llama el espacio humanitario, también seguirá siendo un desafío en el futuro, porque los estados se van empoderando, entendiendo más de qué va, si se quiere. Entonces, muchas veces negando. Es muy significativo el presidente de Médicos
Sin Fronteras de España contaba en un webinar hace unos días que el problema del acceso que se vive en muchos países del sur, de África básicamente, lo tuvo en España. Cuando las diferentes, llamémosle municipalidades, no permitían el acceso, decían, no, esto lo manejamos nosotros, pero mirá que nosotros sabemos cómo hacer las cosas, tenemos años de experiencia, no, pero a nosotros nos van a reclamar si algo pasa mal, así que déjame que lo haga yo. Entonces hay un problema de acceso, ¿no? Entonces estos problemas que veíamos que eran del tercer mundo, cuando hay una crisis humanitaria, nos damos cuenta que son comunes a todo el mundo. Totalmente. Y te hago una pregunta de la operatoria, Sí, de lo que es la pandemia y Médicos Sin Frontera. Justamente sí. el nombre Médicos Sin Frontera entra en dilema en este mundo que lo que más escaseo son médicos. Sí, y en claro. este mundo donde lo que más estamos, o se está generando, como vos bien dijiste, como politólogo que sos, en la revivencia de las fronteras, y esto de decir, bueno, vengan los médicos argentinos a la Argentina, a hacerse cargo y ayudar a la Argentina, y así se multiplica en todos los países. Entonces, ¿cómo impactó o cómo impacta esta necesidad de, como vos bien dijiste, la soberanía sanitaria, ¿sí? Claro. En este mundo que estaba total y absolutamente globalizado, con ONGs que obviamente lo que veían era un mundo sin fronteras para que la sanidad llegue a todos, y ahora que todos necesitamos recolectar a los médicos y enfermeros de todos lados y que la sanidad vuelva a ser una soberanía de cada uno de los estados, ¿no? ¿Cómo eso se maneja dentro de tu organización? Sí, vos sabés que la organización en particular nace en el año 71 a la luz del movimiento europeo que nació con el manual francés del sin fronterismo. Esto de que una tercera vía que va más allá, movimientos globales y demás. La salud como un bien global, claro. Digamos, primo del tercer mundismo también, ¿no? Ese fue el contexto en el que nació la organización. Ahora, este momento es un momento fantástico desde el análisis porque hay fronteras de vuelta y fronteras muy marcadas. Entonces, ¿qué pasó? Están las limitaciones físicas y las limitaciones mentales, si se quiere, también, para compartirlo, digo así, recursos, no solo humanos, sino materiales. Y ¿Cómo perdón, lo y resuelve? legales, porque si Sí, yo claro, soy un porque desde médico de luego, Médicos Sin Frontera y quiero desde desplegarme en una luego. misión, no puedo porque no me permiten salir del país. No, claro, porque los médicos argentinos que trabajan en Médicos Sin Fronteras trabajaron en el COVID donde estaban, no pudieron volver a Claro, Argentina. claro. Entonces, Médicos Sin Fronteras Argentina dijo, señores, queremos trabajar en Argentina. ¿Quién está acá? 2. Claro, entonces, ¿cómo armas una misión acá para salir adelante? Entonces, ¿cómo pensar? Hay que adaptarse, porque tenemos que hacer algo. Porque no solamente por salvar a la población, que siempre aliviar el dolor, que es siempre nuestro norte, sino también nuestros donantes van a decir, bueno, ¿qué están haciendo? Otra vez, la dimensión asociativa se comienza a trabajar. Yo como estuve muy involucrado en esto como miembro de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica, trabajamos mucho para sortear estas limitaciones sin fronteras. ¿Qué es lo único que pueden, o de las pocas cosas que pueden trascender las fronteras hoy? Bueno, la información. Lo que hicimos fue, reunimos toda la información que está dando vuelta por todos lados, referencia, para el cuidado de personal de salud, para las comunidades en particular, para los diferentes grupos vulnerables, lo pusimos. Entonces, un esfuerzo que hizo MSF España también, nosotros también lo ajustamos, pusimos todo en una base de datos de consulta y la compartimos con todos los países y armamos una misión operativa de esta manera que da asistencia. Ya tenemos 7 países diferentes de Latinoamérica, no nos podemos mover, pero tenemos que hacer algo. Entonces, hay consultas interactivas y en la medida en que hay misiones en los países, por ejemplo en Colombia, por ejemplo en Bolivia, por ejemplo en El Salvador o en Honduras, hay desplazamiento de personas para implementar este tipo de protocolos o enseñanzas que nosotros estamos compartiendo con todo el mundo. Pero solamente porque la dimensión asociativa lo permite, porque desde el Ejecutivo no nos podemos mover porque está todas las fronteras cerradas. Entonces, y está bien, porque es así, y es natural. Incluso nos pasó
por ejemplo, en Bordeaux un, un depósito de toda nuestra mercadería, bueno, no pudo moverse, no pudo moverse, no pudo moverse. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Entonces, hoy por hoy lo que también estamos haciendo es otra cosa que no puede parar las fronteras, es la transferencia de dinero. Entonces estamos además transfiriendo algunos fondos para la adquisición de material, de mascarillas, etcétera, etcétera, material de cuidado de las personas, por lo cual hay que adaptarse rápidamente, porque el objetivo y la demanda hacia la organización como nosotros está en moverse. Entonces hay que moverse inmediatamente. Pero sin dudas que habrá enseñanzas, porque todos nos quedamos un poco con la sensación de que podríamos haber hecho un poco más. Sí. Después, ¿Y qué están haciendo específicamente en Argentina? ¿Hay alguna operación o algo que se está ejecutando en Argentina? En Argentina, como en distintas partes del mundo, en las que no hay misiones, porque en Argentina no había misión, lo que se está haciendo es asesoramiento. Bien. Básicamente hay dos partes en Argentina, en Buenos Aires y en Córdoba. En Córdoba, una persona de Médicos Sin Fronteras está asesorando al comité de crisis. Es un viejo amigo con el que compartimos varias misiones también, que está ahí, y él está asesorando transmitiendo todo nuestro know-how hacia el comité de crisis que está formado ahí. Y en Buenos Aires estamos asesorando también a los distintos gobiernos de la ciudad, de provincia, de nación, en lo que tiene que ver con los cuidados y el tratamiento a los grupos vulnerables, como lo que tiene que ver con casas de adultos, ahora prisiones, etcétera, etcétera. Pero claro, hasta ahí hay una limitación. Estamos solamente asesorando porque no es mucho más lo que podemos hacer. Ahora, en muchos países del mundo estamos haciendo lo mismo porque sentimos la necesidad que sabemos que podemos ayudar. Ahora, tampoco en esta centralidad de los estados para el tratamiento del COVID, hay una centralidad donde los estados dicen, bueno, nosotros sabemos cómo hacerlo o lo aprendemos. Bueno, poco lugar para las organizaciones que se sienten y les den una silla. Esto no es fácil. Yo creo que también es casi natural, porque son los estados los que tienen que rendir cuentas también hacia sus ciudadanos, pero la sensación de sabemos hacerlo, sabemos algunas cosas, tenemos experiencia, y para Argentina reclutamos gente que haya tenido experiencia en ébola, que es una experiencia muy fuerte, donde se pudo aprender muchas cosas, pero bueno, por otro lado, en las misiones, en los países donde sí hay misiones instaladas desde antes, donde sí hay recursos humanos y sí hay recursos materiales, la atención, la reconversión hacia el tratamiento directo de enfermos de COVID o de posibles infectados o incluso también formación al personal de salud en el lugar in situ para, para evitar el contagio, que es un grupo de riesgo que nosotros conocemos hace mucho tiempo, y donde se ha demostrado otra vez con esta pandemia que no terminamos de aprender de experiencias anteriores. Pero bueno, también depende de la realidad de cada país. No es lo mismo asesorar en Hong Kong que asesorar en Mali, no es lo mismo, de manera tal de que la organización se adaptó, tuvo que adaptarse, creo que se hicieron cosas, creo que la limitación física creo que existe, pero en las conversaciones internas que tenemos, lo que tenemos claro es que tenemos que movernos, ¿no? Porque quedarnos quietos hace que la pandemia pase sin que nosotros hayamos intentado nada. De manera de que, como te digo, trataron de reclutar personas en Argentina, pero todas estaban trabajando afuera. Claro. Eso es una limitación. Eso es una limitación. Y está bien, porque tenemos muchos profesionales argentinos trabajando afuera en todas las áreas, y que la pandemia los encontró, la mayoría trabajando claro, desplegados en el terreno. Como te podría haber encontrado a vos. Claro, yo de hecho tenía que haber estado en Venezuela. Mi mujer me mataba con las chicas,
si Sí, yo hubiese quedado en Venezuela sin poder volver a Argentina. Pero yo tenía una misión prevista para estar en Venezuela, por lo menos por poco tiempo, para volver a fines de marzo, con lo cual tenía que haber estado allá, como un amigo que se quedó allá y no pudo volver a Jordania, claro. donde está su familia. Entonces, bueno, hay que moverse, hay que actuar rápido y hay muchos foros, mucha discusión. Médicos Sin Fronteras tiene diferentes cuerpos hacia adentro, que son muy críticos, y ha habido discusiones muy, muy fuertes hacia adentro también, donde hemos podido defender la idea esta de, bueno, si el Ejecutivo no se está moviendo, nosotros tenemos que movernos igual, de manera de que bueno, la pandemia que ahora está su centro en Latinoamérica, eh, nos está también posibilitando ganar tiempo hacia las poblaciones más vulnerables que suponemos que están en África y que hacia donde irá el centro de la pandemia, de manera de que también es como actuar en las distintas regiones, porque nosotros podemos preocuparnos hoy por Latinoamérica, lo estamos haciendo, pero también tenemos que preocuparnos a futuro por lo que viene, porque sin duda, y esto también es otra lección del ébola, las deficiencias en el sistema de salud de los países, de la mayoría de los países de África, Sí, la son, capacidad de respuesta es diferente. Claro. son claras y ahí, digamos, ahí cosas que estamos discutiendo ahora ni siquiera se aplican ahí, directamente hay que salir a aplicar protocolos de emergencia que ni siquiera acá se pueden haber aplicado. Pero bueno, esperamos que la movilidad, que las fronteras hayan bajado sus barreras, esperamos que podamos volver al espíritu del sin fronterismo, Claro. en el cual la salud es un bien público para todos y todos somos responsables de eso, porque la sensación es que, aunque yo no sea médico, que si alguien está, hoy me mandan fotos, videos, mis amigos de Bangladesh, yo siento que tengo que ayudar, tengo que hacer algo, y llevamos la Totalmente. discusión al interior del movimiento, y está la misión allá, y bueno, pero entonces, ¿qué más podemos hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. El espíritu, si uno lo tomó el espíritu del humanitarismo, es esta sensación de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde? Aunque y ahora la limitación es que no nos podemos mover. Claro. Sin Eso embargo, ¿qué podemos es. hacer? Le voy a pasar Sí, el micrófono a Ignacio, que tenía varias preguntas para sí, hacerte. Nacho. Gracias, Lu. gracias. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, Ignacio. Te Gracias. hago, te hago una pregunta que en realidad son dos, o como quieras interpretarlo. Primero, ¿cuál sería el mayor desafío que tuviste en terreno? Al mismo tiempo, la pregunta sería, para cualquiera de nosotros que quiere meterse en el mundo de la asistencia humanitaria, parecido a Médicos Sin Fronteras, Sí. como decía Lu, estas grandes organizaciones, ¿cuáles serían los dos, tres cuestiones centrales que deberíamos tener en cuenta a la hora de decidir meternos en el mundo de la asistencia humanitaria, en territorio? Sí, 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 muy buenas preguntas, la verdad que me lleva hacia un viaje interior, pero que bueno, Teniendo ya en tengo cuenta claro. siempre las realidades, ¿no? Una cosa es, me imagino que fue Sierra Leona, Liberia, Sí, RDC, claro, claro. Yemen y Bangladesh, ¿no? No, claro, yo creo que la primera, como desafío, tomando tu primera parte de la pregunta, como desafío, el primer desafío es eh, no, 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 no sentirse, a ver, la experiencia de todo lo que uno ve, de las necesidades que uno ve, poder procesarlas de una manera tal que te impulsen a seguir hacia adelante, no caerte en el sentido de que vuelvo a casa y digo, bueno, no puedo volver a salir porque sufro mucho, no lo puedo ver. Bueno, yo creo que hay que tener una disposición clara en procesar esto de alguna manera tal que digan, bueno, vuelvo a eso, es un desafío, porque, porque tampoco la acción humanitaria es ir desde el lugar de que sufro mucho, no puedo. Hay que ser muy activo, se merece ser muy activo, hay que ser muy creativo, hay que ser muy resiliente por sobre todas las cosas. Entonces, creo que este es un desafío que yo pasé después de mi primera misión, que dije, algo pasó acá, se te mueven un montón de cosas, y cuando decides ir a la segunda, decís, bueno, listo, ya está, ya lo proceso de otra manera, y ya cuando vas por la quinta misión decís, bueno, dame más porque entendí cómo viene. Pero es un desafío importante la primera vez, este, procesarlo y seguir adelante. Las cosas a tener en cuenta, sí, yo creo que hablé de la resiliencia,
el cine creo que es una cosa a tener en cuenta muy importante de todas las misiones. Sin duda que la vocación de servicio, de salir, porque acá se trata de salir de tu círculo de confort, si es que estás en un círculo de confort, o por lo menos te saca de tu lugar físicamente y te lleva a otro lugar. La acción humanitaria, entendida como yo la entiendo, eso hay que estar dispuesto, eso no es fácil. No es fácil porque no puedes llegar, como decía yo, llegué a las 12 de la noche a Kigali y digo, me vuelvo. No, no se puede, no se puede. Y me quedé 6 meses y y me quería quedar más, fue maravilloso. Pero, pero es una decisión de moverse de su lugar, y hay que ser consciente de que eso no es fácil y hay que meditarlo. Cuando me preguntan, digo, mira, hay que meditar, tenés que meditarlo porque si no te haces mal vos y no haces bien a la sociedad donde vas también a colaborar. Y con esto creo que ayuda mucho también para esto el espíritu que se vive en ese lugar, donde todos estamos pensando lo mismo, donde todos queremos lo mismo, donde si algún día dudas de algo, el que está al lado tuyo sale con todo y lo ves que va hacia adelante y que no te permite incluso a vos seguir con la duda mucho tiempo más. Entonces, yo creo que eso también, eso también es importante. Bueno, obviamente, ser una persona curiosa. La verdad que yo, como le digo a mis alumnos en la facultad, ustedes, si son alumnos de Relaciones Internacionales y les interesa las relaciones internacionales, muévanse, viajen. El mundo está ahí, eso es su objeto de estudio. Y no solamente los grandes países del mundo. Gran parte de la historia del mundo pasa por los países que no habla nadie, que no salen nunca en el diario. Y hay mucha gente que hay, de hecho, la gran parte de la población del mundo está ahí. Entonces yo digamos, creo que es importante y enseño, y está muy bien, las grandes teorías del mundo que explican el mundo a partir de las grandes potencias, pero las relaciones internacionales también están ahí en esas poblaciones escondidas, en esas poblaciones olvidadas, que creo que también uno tiene que tener un interés en ir hacia adentro de ese objeto de estudio, como que es el mundo para nosotros, ¿no? Los internacionalistas. De manera que entonces poner el cuerpo, ser resiliente, tener la curiosidad de ir hacia el mundo para conocer de primera mano, porque esa es la posibilidad de tener el terreno, cómo es el mundo, cómo se viven las cosas. Creo que como disposición personal, creo que es principal. Después, saber idiomas y este tipo de cosas y estar interesado en lo que pasa en el mundo desde su lugar, bueno, creo que eso también lo lleva a cada uno independientemente, ¿no? Yo tenía otra pregunta que tenía que ver con algo que Sí, en humanitaria suele pasar bastante, o sí, usual, que es un poco lo deslizaste en alguna misión que ahora no estoy recordando, que es el famoso burnout, ¿no? El tema de sí, sí. quemado, cómo manejan médicos, cómo se maneja en realidad en términos generales la cuestión de esta quedar quemado en la asistencia humanitaria. Muy buena pregunta, Ignacio, porque esto pasa, y como pasa en las sociedades nuestras, como dicen médicos a propósito del abuso, también dice, bueno, una organización como esta que tiene más de 30.000 personas en el mundo es un reflejo de sociedad, va a haber algún tipo de abuso como en la sociedad, y hay quemados, ¿no? También como hay en la sociedad, y también los quemados tienen tendencia a ocultarlo en algún momento, decir, no estoy quemado, puedo seguir adelante, ¿no? Bueno, primero, Médicos Sin Fronteras está atento, tiene estructuras, tiene teléfonos para que hable de cualquier momento, las 24 horas que te atiendan si vos te sentís mal, pero también tiene compañeros que están al lado tuyo, todo el tiempo que te están mirando, que te ven y te dicen, che, te pasa algo. Yo, y esto lo hablé mucho también, a propósito de lo que vos decís, también lo hablé mucho cuando volví de las misiones, decía, está bien, nos dedicamos a los beneficiarios, a los habitantes de los grandes lagos, y está bien, y lo tenemos que seguir haciendo, pero ¿quién se ocupa de lo que le está pasando a los expatriados que yo vi que la están pasando mal? Y por diferentes razones, digamos, porque llegaron, no sé, algo les pasó, llegaron a un momento de su vida complicado, porque incluso algunos no hablaban francés,
o les costaba mucho, entonces la pasaban mal, y porque las necesidades son muchas, porque además algunos tal vez no tienen la vocación y la pasan sufriendo, entonces, y se queman. Y después, eso por las personas, y después por el tipo de misión, como una misión de emergencia, donde el tiempo de asignación es corto, porque está probado que la gente se quema por el nivel de demanda. Yo cuando estuve en misiones de emergencia como Nepal, como Bangladesh o como Yemen, se comienza a trabajar a las 8 de la mañana y se termina a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana con suerte, y todos viviendo en el mismo lugar, trabajando en el mismo lugar, comiendo en el mismo lugar. Digo, hay organizaciones que la pasan mejor, tienen mejores condiciones. Médico no se caracteriza por tener las mejores condiciones, ni los mejores sueldos, ni las mejores remuneraciones o contraprestaciones, pero es necesario tener esto en cuenta, ¿no? ¿Sabes qué? Eso justo lo que vos estabas diciendo, lo estaba pensando acá en Argentina, la gente que digamos, los enfermeros y médicos que están hace 90 días trabajando, no solo, también los políticos, los funcionarios públicos que están a cargo de sanidad, los que están haciendo los protocolos, que todo el tiempo los tienen que revisar y cambiar. Entonces me parece que hay un H24 que es muy demandante porque es como que quizás no tenemos, por suerte, y gracias a la cuarentena, al aislamiento domiciliario, gracias a un montón de cuestiones preventivas que ha tomado la Argentina, no hemos tenido todavía un colapso, que ojalá que nunca lo tengamos, Claro. ¿no? Pero No, veo mucha gente que está preparando centros de aislamiento extrahospitalarios, que muchas fuerzas armadas que están involucradas en todo lo que es la contención social, por el tema de la distribución de alimentos, digo, y todo eso es un recurso humano que lo vamos utilizando y lo vamos reutilizando, y eso también hay que ver, ¿quién cuida a los que cuidan? Exactamente, ¿No? exactamente. Es la gran problemática de la asistencia humanitaria y de las cuestiones humanitarias, ¿no? ¿Quién está cuidando en este momento a los que cuidan para que no colapsen cuando tengan que actuar? Porque hay médicos que por ahí se están preparando hace 90 días y todavía no actuaron. Luciana, eso me llamó mucho la atención cuando yo volví en la primera misión y dije, che, ¿quién cuida a los expatriados que están allá, que dejan su lugar? Que en la comparación, o no comparación, digamos, acá los médicos vuelven a su casa, la sociedad está en su casa haciendo el confinamiento, pero los expatriados están en otro lugar desconocido, al que tal vez no terminan de entender, y que tal vez son, en la mayoría de los casos, muy violentos y que generan mucha incertidumbre. De todos modos, el burnout y la exposición que tienen los personas de la salud es especial y creo que es comparable en todo el mundo, es transversal. Yo cuando estuve en la misión de ébola, donde convivíamos todo el día con profesionales de la salud que estaban atendiendo en los centros de tratamiento de ébola, había un nivel de tensión, pero ¿qué es lo que te salvaba? De alguna manera te permitía seguir adelante, es que vos confiabas en el otro, el que estaba al lado. Claro. Que el medical había hecho todos los protocolos, se había cumplido todos los protocolos para no llevar el ébola hacia el compound, donde vos estabas viviendo con ellos. Entonces, yo creo que esta palabra que tanto se usa en Argentina como solidaridad y demás, esto de que si yo me cuido también te estoy cuidando a vos, esto creo que nos debe, también no digo relajar, pero también nos debe hacer bajar un poco el nivel de ansiedad en el sentido de que sí, estamos siendo cuidados. Ahora, el punto de la sobredemanda hacia el personal de salud, bueno, es claramente algo que hay que resolver, porque lo que también está probado, está visto en muchas misiones, nosotros lo vemos siempre, es que cuando se agota el medical de salud, el personal medical comienza a cometer errores, no se pone bien el traje, no cumple todos los protocolos porque está cansado, porque está desganado, entonces ahí es donde comienzan una fase de contagio interno y donde la baja de un personal de salud implica la baja de todos sus compañeros, implica una baja, en su caso, de todo el centro de salud. ¿Se entiende? Entonces, antes de llegar al burnout de los medicales, que tiene ese riesgo de potencial de incrementar el contagio,
hay que atenderlo, ¿no? Nosotros en las misiones, como digo, teníamos muchos mecanismos para detectarlo, y el principal mecanismo es decirle, bueno, listo, anda a tu casa, volvete a tu país, descansá 4 o 5 semanas, y cuando estés perfecto, vení. Pero mirá que estoy bien. No. Está aprobado, está estudiado, que te tenés que ir. Entonces ese es el primer mecanismo. Acá, en este caso, habrá que decirle, bueno, tomate un descanso, un día, 2 días, y después volver, porque si no, es un riesgo mayor. Yo no sé cómo están tratados las autoridades, pero yo creo que esto se debería hacer de esta manera, porque si no, el riesgo se incrementa exponencialmente. Quiero preguntarte algo que se me acaba de ocurrir, y que pues no sé, se me acaba de ocurrir viendo y considerando estos nuevos posibles escenarios que tenemos que contemplar de que haya recurrencia en términos de pandemias. Sí. ¿Sí? Recurrencias no solo de intensidad, sino recurrencias de que sean ciclos, ¿sí? Y esto sería como el primer gran, digamos, gran problema que llega, que no es el primero, pero que llega, como dijimos, a los países centrales, que de alguna manera muestra la vulnerabilidad del sistema internacional en términos de cooperación y coordinación en asistencia, en términos sanitarios, más que nada. Sí, claro. Nosotros, hace 70 años, la comunidad internacional decidió crear, hace 70 años, un sistema, un mecanismo para que cuando haya un conflicto armado, adentro de un territorio o entre 2 territorios, para no generar un efecto dominó o un efecto spillover de que eso no se pueda contener, se ideó una herramienta internacional de contención de conflictos armados, que son las misiones de paz de Naciones Unidas, Cascos Azules. ¿Sí? Esto es una herramienta internacional que se crea hace 70 años, no estaba en la Carta de Naciones Unidas, pero se crea por diferentes conflictos que fueron apareciendo después de la Segunda Guerra Mundial, y que básicamente lo que hicieron fue contener conflictos, o intentan. Después, obviamente, la naturaleza de los conflictos fueron cambiando, y la herramienta cambió. Pero me estoy considerando que una de las grandes evidencias, por lo menos por el momento, es que la falla que tuvimos a nivel internacional fue no contener a tiempo el brote, por la multiplicidad y formas de extensión viral de este virus, que hoy es de una forma, mañana puede mutar a otra, y el problema puede ser que sea tan rápido el contagio como el virus COVID, y que encima sea tan mortal como el ébola, porque estamos hablando de un COVID, de un virus que no es tan mortal, digamos, la letalidad no es tan alta como el ébola, que era altísima la letalidad. Entonces, si estas dos cosas se combinan, la propagación más la letalidad, que en este momento no es el caso, a pesar de que obviamente hay muchísimos muertos, pero digamos, vos te entendés porque comparado con el ébola es totalmente distinto. Vos pensás, y no quiero hacer futurología, pero podríamos llegar a pensar en que el mundo puede llegar a pensar en una estrategia de generar coordinación y cooperación en términos como peacekeeping, pero mecanismos de cascos, como no le voy a decir casco blanco, porque nosotros ya somos los dueños argentinos de casco blanco, pero de grupos sanitarios que vayan a contener estas cuestiones, digamos, que sean la previsión internacional, como tenemos mecanismos para, por ejemplo, los USAR, que son los equipos de asistencia en terremoto, digamos, que están acreditados internacionalmente por el INSARAG, bueno, por diferentes organismos internacionales. ¿No te parece que tendríamos que pensar desde la academia también en generar a futuro un cuerpo internacional de asistencia sanitaria móvil rápido para contener este tipo de brote? Permanente, claro. Sí, mira que es muy buena tu pregunta, Luciana. Está claro, esta pandemia dejó claro que hay fallas en la gobernanza internacional de la salud pública, está claro. Fallas tremendas, pero estas fallas no son nuevas, ¿no? Estas fallas vienen de hace tiempo. A ver, por las pero presiones... Viste que cuando le afecta a los países centrales, esto se revé, ¿no? O sea, no es nuevo, pero llegó hasta Nueva York.
Entonces, como llegó a Claro. Nueva York, ahora hay que reverlo. Como el ébola se terminó cuando el ébola trascendió África Occidental y llegó a Estados Unidos y Europa. Ahí terminó el ébola, claro. Sí, vos sabés que sí, que si hay algo que está dejando claro esta pandemia es los problemas de coordinación y los problemas de falla en la gobernanza global de la salud pública. Esto, como te decía, no es nuevo porque en la pandemia anterior, si tomamos un ejemplo anterior, del 2009, Sí, con la gripe H1N1, sí, la Organización Mundial de la Salud como tal, como organismo que no deja de ser un organismo tributario del poder de los estados, básicamente, sí, sí. se le acusó de que había actuado rápido o que había cedido a las presiones de las empresas farmacéuticas, ¿no? Todavía hay stock de Tamiflu que no se utiliza desde el 2009 cuando se dijeron que había que comprar, que esa era la cura, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia del ébola que en la OMS tardó desde que se declaró el ébola como tal en la existencia del ébola en marzo del 2014 hasta que la declaró como un problema de preocupación internacional, un problema de salud pública de preocupación internacional, pasaron 6 meses y esto, que son un mecanismo de la OMS que dispara un montón de recursos y un montón de, digamos, materiales y humanos en expertos y demás hacia el terreno, este tipo de clasificación como una enfermedad pública de preocupación internacional, tardó muchísimo tiempo. Entonces, en este caso, en la nueva pandemia, y llevó muchos muertos, en este caso, en la pandemia, esta reaccionó rápido, pero la acusación viene por la falta de legitimidad o el problema del bias a favor de China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está claro que hay fallas y está claro que hay fallas de siempre. Está claro que hay fallas estructurales en el sentido de que es un organismo cuyo poder se asienta en los estados, básicamente. No es un organismo que tenga independencia. Esto es realismo puro, digamos. Los institucionalistas te dirán, no, en realidad se aleja de los estados, que no, pero esta pandemia demostró que no es así. Ahora, en el caso del ébola, y acercando a la propuesta tuya, a lo que tenés en la cabeza, a lo que estás pensando, recordemos que después de la declaración de la OMS, que tuvo efecto ya tarde, ya muchos muertos se habían dado y muchos más todavía faltaban por llegar, pero el Consejo de Seguridad de la ONU creó una misión para combatir el ébola, una misión de Naciones Unidas, y la desplegó en el terreno. Y esto significó que cada país aportó básicamente recursos. Estados Unidos, Obama en su momento mandó 3.000 militares, llegaron recursos, con todo. Digo, y era la segunda vez en la historia en que se desplegaba en el terreno una misión de Naciones Unidas con injerencia médica, si así se quiere. La primera vez había sido con el SIDA, ¿no? Para atacar el SIDA. Entonces, la pregunta es, si en algún momento se llega a la sociedad internacional o la comunidad internacional entiende que tiene que tener una institución que tenga más un engagement mayor o que tenga poder de dictar medidas vinculantes o incluso asentarse en el terreno. Eso está claro, en algún momento sí. Ahora, esto, como decíamos, sucede cuando este tipo de crisis se da en los países que no son centrales. ¿Ok? El ébola, gran parte de la razón por la cual la misión se destinó fue los reclamos de las organizaciones internacionales, entre esas Médicos Sin Fronteras, que fue muy, muy terminante en esto. El gobierno de Obama estaba muy convencido porque también el CDC estuvo muy activo trabajando en el ébola en África Occidental, fundamentalmente por sus vínculos históricos con Liberia. Entonces se llegó a la formación de esta misión que fue, algunos dicen que ya llegó tarde, que ya el ébola estaba bajando, pero fue fundamental para su contención y para que no rebrote. Ahora, la pregunta que vos decís es, ¿qué pasa cuando la crisis se desarrolla o afecta a los países centrales? Sí, bueno, yo creo que sería bastante poco probable que una misión de la ONU, como la misión que se desplegó para el ébola, sea desplegada para actuar en Nueva York. Pero esto no tiene que ver con que no haya voluntad en el mundo y que no sea necesario. Esto tiene que ver con que la administración de cada país reconozca que no puede con sus propios medios.
Sí, claro, sí. no puede, por eso digo la crisis humanitaria. Nadie va a admitir, cuando uno admite una crisis humanitaria que sucede en su país, admite que no la puede manejar. Entonces, decir que hubo una crisis humanitaria en Italia, o en España, o en UK, significaría que cada uno diga no la puedo llevar adelante, aunque no lo haga, aunque no lo hayan hecho incluso, ¿no? Entonces esto tendría que ver con, con un tipo de gobernanza global mucho más definido y mucho más, eh, Integral. mucho más cerca de un espíritu institucional que yo no veo, y menos en este momento, donde hay una retracción, donde todas, como los autores dicen, que digamos, que la pandemia lo que hizo fue impulsar las tendencias que ya venían. Una de estas tendencias es la retracción hacia los estados. Entonces, en este momento, no creo que eso suceda. Puede suceder, bueno, si otra pandemia o epidemia, ya no claramente pandemia porque es todo el mundo, pero epidemia se origina en el sur, bueno, probablemente se forme algún tipo de otra misión permanente, semipermanente, o para tratar este tipo de problemas de salud. Ahora, esto no quita que la OMS como tal tiene protocolos para la actuación en este tipo de pandemias, ¿no? Claro. Los RSI, que son los estándares de salud pública internacional en actuación, son protocolos para actuación en emergencias, dicen claramente lo que hay que hacer. Ahora, lo que los estados lo tomen tiene que ver con la propia defensa de la soberanía de cada estado y la defensa de sus decisiones soberanas, porque son los estados los que pagan el precio de sus acciones hacia el interior con sus ciudadanos, ¿no? Digamos, como dice Malamud, el precio de los muertos, la cara de los muertos son los estados, no las organizaciones internacionales. Entonces, hasta tanto, yo creo que, por más que sea necesario, lo veo muy poco probable en el corto plazo y en el mediano plazo. Lo que pasa es que, claro, como dicen también, en el largo plazo, en el medio estamos todos muertos, pero... No, a ver, yo pensando, porque, a ver, si nosotros vemos el Consejo de Seguridad es ante una amenaza de la paz y seguridad internacional. Sí. Claramente el Bueno, COVID fue una amenaza a la seguridad internacional. bueno, la securitización de la salud pública, como pasó en el caso del ébola, de un problema de salud pública, Claro. la securitización, Médicos Sin Fronteras hizo muchos llamados a decir, por favor, manden los ejércitos, manden la policía preparada para la competencia, para la competencia en problemas de bioseguridad, manden, desplieguen urgente. Esto es un llamado a securitizar. Esto es un antes y un después de Médicos Sin Fronteras, llamar a los medios militares para participar. Pero son pasos que se van cumpliendo. Ahora, securitizar la pandemia, este movimiento hacia la securitización de la pandemia, yo no he visto que haya progresado como progresó en su caso en el ébola, que poco a poco se fue presentando. Y de hecho, la consideración, la resolución que dispone el nacimiento de esta misión de Naciones Unidas para combatir el ébola, habla del problema para la seguridad internacional que implicaba el ébola. Claro, sí, Pero, justamente, por eso estoy pero no, como pero que... pero no lo he visto ahora, en la pandemia, no he visto que haya un progreso en esa dirección, porque esto es una construcción. Sabes que la securitización es una construcción del discurso, se da a través del discurso, pero yo no he visto que se haya, a través del discurso, se haya ido progresando a decir, bueno, que vengan los militares, como puede pasar con las protestas hoy, todavía en Estados Unidos por la muerte de Floyd, que ahí sí se securitizó la protesta, pero no la salud pública. Digo, no es esto los camiones en Italia, camiones militares en Italia retirando a los muertos, no es la securitización en sí. Bueno, en Perú sí, pasó, en Perú claro. sí, en Perú sí, porque se vio colapsado el sistema de salud. Digamos, lo que estoy viendo es que por ahí en un futuro muy cercano empiezan a haber voces que reclaman esto, más que nada voces de países centrales para que en el próximo ciclo o en la próxima pandemia, esto si resurge en un sector aislado del poder central, lo contengan como una amenaza a la seguridad internacional. Correcto. No como un problema de sanidad, no por humanitarismo te estoy hablando. No, claro. No, tiene que ser un problema para la seguridad internacional, pero esto tiene que ver, como vos decís, también tendrá que ver, o como dice la teoría de los juegos también, si lo jugamos una vez, es no.
pero si lo jugamos varias veces, la respuesta puede cambiar. Es decir, si hay Claro. pandemia, hay una pandemia este año, el año que viene, y del otro, y bueno, en algún momento, en la quinta pandemia diremos, che, nos pongamos todos de acuerdo, porque primero hay que coordinar Claro. las acciones, segundo hay que coordinar la comunicación, porque no puede ser que un día la OMS diga una cosa, después dice otra cosa, Sí, The eso es Lancet, The Lancet dice una cosa, después dice otra cosa, Trump dice una cosa, el médico que trabaja con la hidroxicloroquina en Francia dice una cosa. Esto no puede suceder, eso no se pueden coordinar actividades de esta manera. Ahora, después de la quinta pandemia o de la quinta epidemia, che, Claro. nos sentemos y nos pongamos de acuerdo. Esto sí Claro. puede suceder, pero yo no veo hoy por hoy, digo, con esto quiero decir, y esto lo decía también Tocatián, digamos, en el 2009, después del 2009, que fue... ¿Cómo se nota que sos del Ditela? Sí, pero no, pero los escucha todos, pero los escucha todos, desde luego lo escucha todo también, porque digo, yo estoy buscando la explicación también integral, digamos, no solamente es Obvio. cómo se mueven los grandes poderes, sino también en el día a día en la calle. Pero en el 2009 también, Como decía Tocatlián, no, como decía Tocatián, en el 2009 también hubo una pandemia, y después no cambió nada, volvió todo a lo mismo. sí, Ahora, fue el 2009, ya, con esta vamos digamos, 11 años después, si como se prevé, porque lo que estamos en esto, más o menos prevemos que esto... A ver, sí, este tipo de cosas ya la vimos con el ébola y tiene que ver con el cambio. El ébola nació básicamente, el paciente cero es un paciente que vivía en Guinea-Conakry, un nene de 2 años, que tomó el virus de un murciélago, pero producto del desmonte. Este murciélago se acercó a su casa, a su aldea donde vivían. Con esto te quiero decir, el avance del desmonte, el avance de si se quiere, el cambio climático, si se sí, quiere, sí. hacer que entren en contacto muchísimos más patógenos con seres humanos que antes. Esto es natural que suceda casi. Digamos, no sé si esta será la explicación también para la pandemia, porque el paciente cero del COVID todavía se está discutiendo dónde se originó, ni siquiera ahora se dice que no en el mercado de Wuhan, pero sí es bastante claro cómo se originó en el ébola en África Occidental. Entonces, esto, Fue por un murciélago el ébola. claro, el contacto de este nene con un murciélago cerca de su casa. Hay fotos, hay estudios genéticos que dicen que, bueno, no tenía fue el paciente cero porque no tenía ningún tipo de mutación, porque van mutando después Claro. por cada contagio, digamos, ¿no? Entonces, el avance del hombre sobre la naturaleza, Sí. el cambio climático, hará que entren en contacto mucho más patógenos y que sea mucho más seguido que antes. ¿Okay? Entonces, yo creo que se espera que esto pase. Ahora, como si decimos, si esto pasa cada vez más seguido, en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo todos, pero siempre la atención será en los estados, es decir, yo no voy a poner, o sea, una pandemia o la vida de mis personas son una cuestión muy importante para ponerla a cargo de organizaciones internacionales o de organizaciones de la sociedad civil. Te digo, me resuena, no sé si te acordás, hace un año atrás, no hace mucho, me resuenan los incendios en el Amazonas. Sí, claro. Donde Francia decía, es un bien universal, es un bien del planeta. Sí, claro. O sea que todos tenemos, ¿no? Entonces, obviamente, hay una puja de soberanía, obviamente, que la tiene Brasil. ¿Para qué? Porque no quería que vayan, digamos, parecido. O sea, por eso digo, ¿no? Digamos, Brasil mostrando su soberanía, diciendo, yo no necesito que vengan bomberos de otro lado porque el incendio me ocupo yo porque tengo la capacidad de hacerlo. Ahora, nosotros sabemos la recurrencia e intensidad que el cambio climático está ejerciendo sobre nuestro planeta. Seguro, lo sabemos. Seguro. Lo que no sabemos es cuándo, pero sí sabemos que van a seguir habiendo incendios, que van a seguir habiendo inundaciones, que el polo se está calentando, digamos, hay cosas que ya sabemos. Claro, esto que te decía... El cambio climático está exponiendo patógenos a las sociedades civiles y claro, esto puede llegar a ser cíclico. Entonces, no podemos improvisar la primera vez. Sí, claro. Pero no podemos vivir improvisando. No, claro, pero hay que tener en cuenta que la pandemia no fue la primera vez y ya estamos improvisando hace rato. Por eso empezamos diciendo, me causa sorpresa que esto haya sido una sorpresa. Sí. Y también dijimos antes que cuando termine el ébola,
la sensación, no la sensación, pero lo que me acuerdo que discutíamos en el terreno era, listo, se terminó el ébola, ahora estamos esperando a dónde vaya a brotar otra vez. No sabemos cuándo, pero estamos seguros que sí va a brotar. Ni sabemos dónde. Digo, hoy hay ébola otra vez en el Congo. Hoy hay ébola. Hace una semana se encontró un nuevo brote de ébola en el Congo y ya es el brote, por lo menos el brote número 2 en el Congo. Digo, esto está sucediendo todo el tiempo y se supone que va a seguir sucediendo. Ahora, particularmente el caso del Amazonas, que es muy interesante que lo traigas. Vos sabés que hoy por hoy los habitantes del Amazonas, que son los habitantes originarios de ahí, son un grupo muy vulnerable al COVID, por ejemplo. Claro. ¿No? Porque ellos tienen una prevalencia mucho mayor que el no originario. Nosotros, MSF está estudiando desplegar inmediatamente una misión para atender a estos pueblos originarios. Entonces, las grandes reservas mundiales ecológicas en manos o habitadas por pueblos originarios que hoy son muy vulnerables, más vulnerables que ningún otro grupo. Esto también nosotros, desde Médicos Sin Fronteras, estamos trabajando junto con una organización canadiense que se llama una iniciativa Sea Change para proveer de información y de protocolos para que se manejen este tipo de organizaciones originarias. Esto está originado en Canadá, con una compañera nuestra que está trabajando allá con originarios de Canadá, que diseñaron una cantidad de información excelente que estamos diseminando por todas las poblaciones originarias de Latinoamérica. Estas son las poblaciones que los estados, al absorber ahora la respuesta del COVID, dejan de lado. Entonces son las organizaciones que andan buscando, como Médicos Sin Fronteras, buscando vulnerables que hayan sido dejados de lado. Las poblaciones originarias, y particularmente los originarios del Amazonas, están siendo hoy una población de riesgo en América Latina y en Brasil en particular. Ellos son los que habitan. Ahora, si los queremos dejar morir a todos para apropiarnos del Amazonas, es otra cosa. Otra cosa. Pero es una discusión muy interesante porque, digamos, la acción humanitaria, y como hablamos en algún momento de las poblaciones vulnerables de hoy, sobre las que actúa la acción humanitaria, no van a ser las mismas dentro de 20 años. Esto va a ir cambiando, se va a ir modificando. Los refugiados climáticos, por cuestiones climáticas. Yo cuando estuve en Bangladesh pasaba algo muy significativo, que en Cox's Bazar, en el límite con Myanmar, habían sido instalados 700.000 refugiados venidos de Myanmar, caminando, que se sumaron a 200.000 rohingyas. Los rohingyas. Que se sumaban a los 200.000 que ya había desde la década del 90. Lo más significativo cuando yo llegué y vi me habían dicho toda la parte esta de la bahía de Bengala, es el manglar más grande del mundo, es una parte con una vegetación fantástica, árboles, toda una vegetación muy frondosa. De pronto cuando llegué vi estaba todo abajo, todo pelado. Todo había sido tirado, todos los árboles habían sido tirados abajo para instalar a los refugiados. Las tiendas. Entonces, digamos, ayudamos a la gente destruyendo el medio ambiente. Exactamente. Mirá vos qué interesante. Entonces, ellos se van a tener que ir en algún momento, porque hoy, los tifones de hoy que está sufriendo Bangladesh, pueden tener que ver con lo que pasó con el medio ambiente en ese lugar. Entonces, los refugiados que hoy están asentados ahí, tal vez tendrían que irse porque hay deslizamientos, hay inundaciones, etc. Entonces, serán refugiados por segunda vez, muchos de ellos hoy. Entonces, ojo cuando cuidamos a los refugiados, porque descuidamos otras cosas. Y si bien la vida humana es lo primero, y si hay que tirar árboles los tiramos, pero seamos conscientes del daño que estamos produciendo y seremos conscientes de que este daño va a originar nuevos refugiados para los próximos años que va a haber que atender, donde habrá que diseñar otros protocolos, donde habrá que adaptarse a otras cosas. Médicos Sin Fronteras tuvo una adaptación muy fuerte con el tema de los refugiados en el Mediterráneo, cuando botó 3 barcos para salvar víctimas en el medio del Mediterráneo, algo que no había hecho nunca. Entonces esto es adaptarse a los cambios, adaptarse a las nuevas circunstancias, porque si nosotros tenemos en claro que salvar vidas
es nuestro norte, tenemos que subirnos a barcos, tenemos que subirnos a aviones, y digo a globos, a lo que sea, para poder salvar vidas. Involucrarnos en política también es una discusión, porque la acción humanitaria se pretende apolítica, y esto es una discusión muy grande. Yo soy de los que dicen, señores, por favor, hay que hablar de política, hay que ser político, porque nos sentamos en mesas pueden políticas. ser apartidarios, pero no apolíticos. Pero quien habla con alguien en el terreno, esto es, che, no, nosotros no nos metemos, nosotros no queremos participar incluso en algunos lugares no nos juntemos con Naciones Unidas, qué sé yo, porque representan la política de los países y demás. No, señor, hay que sentarse porque el acceso a los terrenos, esto hay autores que lo dicen claramente. Fabrice Weisman dice, señores, hay que abrirse, hay que sentarse en la mesa de discusión, porque si no, no tenemos accesos, nos cierran los accesos. Lo que hay que hacer también es hablar, denunciar, pero ojo que si nosotros nos vemos expulsados por denunciar, en un momento hay que callar. Y esto es una discusión muy grande, son dilemas muy grandes que tenemos. En Bangladesh no había que hablar de cólera, porque si no te decían te vas. Bueno, listo, ¿de qué querés que hable? ¿De diarrea? Bueno, hablo de diarrea y me quedo. Entonces hay que ver esto, si nosotros actuamos dogmáticamente, corremos el riesgo de perder el norte también. Entonces esos son dilemas que estamos discutiendo hacia adentro, y muy fuertemente Médicos Sin Fronteras tiene un montón de herramientas y cuerpos. El asociativo es un cuerpo muy importante, que nos reunimos una vez en una asamblea general y discutimos todos, y como bien latinoamericanos con mucha fuerza, este tipo de cosas, pero son discusiones que también se van a dar en la acción humanitaria que nosotros creemos en el futuro. Porque la tendencia hacia la politización es casi inevitable, ¿no? La tendencia esta a haber actuado en los países centrales, tendrá implicancias políticas. Le habremos dicho a los gobiernos, ustedes no pueden hacerlo, tuvimos que venir nosotros, nos habremos puesto de un lado o de otros. La tendencia a la institucionalización y profesionalización también es muy fuerte, va a haber que atender en el futuro, y va a haber que hacerlo bien, de manera tal de que no afecte los valores clásicos, los principios clásicos del humanitarismo, esto que también dijimos que van a tener que ser estudiados. Entonces, hay muchos desafíos hacia el futuro, y creo que, por ejemplo, el desafío económico, porque habrá menos fondos. Hoy por hoy hay crisis económica mundial y habrá menos fondos, habrá que ser más eficiente, habrá que ver dónde se recorta, cómo se recorta. Todos estos son desafíos que hacia el futuro habrá que tener en cuenta, y habrá que estar bien atentos, porque las necesidades van a seguir estando ahí en todo el mundo, incluso van a seguir creciendo, como decíamos recién, por las diferentes poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que estar atento, y como decía un principio, es una materia para trabajar mucho todavía en Argentina, que hay que investigar. Justo te iba a proponer pensar juntos qué puede la academia aportar. Mira, primero, el primer aporte, y uno de los más importantes, es comenzar y que haya un observatorio de asuntos humanitarios. Eso ya está. Eso ya está. Ya, digamos, esto creo que ya es un aporte increíble, y creo que hay que sostenerlo, hay que mantenerlo y sostenerlo, y hacerlo cada vez más atractivo. Creo que hay estamos en un tiempo donde hay mucha discusión y hay mucha información. Hace unos años no había tanto, creo yo, pero hoy hay una profusión de información, hay muchos journals que se están publicando, hay mucha gente que está interesada en esto, por lo tanto, ya hay un punto de partida al que hay que repasar y subirse. Con esto digo, ponerse al tanto con todo lo que está publicado hasta ahora, creo que es importante. Yo puedo darles ahí un poco de guía en lo que ustedes necesiten. Después, me parece importante también acercar a la población la temática, armar charlas, discusiones, incluso webinar todavía ahora, donde exponer y recoger de diferentes pensadores y del público en particular qué está pasando, qué está provocando. Creo que este engagement con la sociedad, los temas humanitarios que muchas veces parecen lejanos, que a mí me está pasando, todo el tiempo me pasa, porque yo digo, quiero hablar de
de experiencias y a la gente le parece muy lejana. Hoy la experiencia está acá a la vuelta. Claro. Y creo que es Totalmente. interesante, el momento para acercar a la gente y decir, bueno, ¿te acordás de aquello que a vos te parecía tan lejano? Hoy está acá. Sí, Entonces, nuestra gente no tiene que ir, el Observatorio de Asuntos Humanitarios no tiene que irse al Congo, con solo ir a un centro de aislamiento extra sí, sanitario claro, acá en Argentina, acá en Buenos Aires, o en claro, Córdoba, claro, o en, sí. claro, claro, claro. Eso yo creo que también es importante que se pueda hacer. Y también, por otro lado, a mí me parece también importante que hay una dimensión de la ayuda humanitaria que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, que me parece que en Argentina tiene que ser un poquito también atendido en el sentido de que, por ejemplo, según el Global Humanitarian Assistance Report, el 30%, la tercera parte, el 33% de los fondos en el mundo destinados a ayuda humanitaria son administrados por ONGs humanitarias, principalmente internacionales, algunas nacionales, las menos. Entonces, esta dimensión de las organizaciones de la sociedad civil de tipo humanitaria, médicas o la que quieras, yo creo que también no tiene que ser dejada de lado porque creo que eso explica una tercera parte del mundo humanitario. Entonces, yo esto lo veo desde Médicos Sin Fronteras, porque yo estoy en una organización de este tipo y veo que la ayuda humanitaria es más que los estados con sus cuerpos y demás haciendo ayuda, y lo que está bien porque se demuestra que al fin y al cabo, cuando las papas queman, si se quiere así, los estados están ahí presentes, está bien. Pero no nos olvidemos del otro lado, hay organizaciones de la sociedad civil que son muy activas, que tienen un engagement mucho más fuerte muchas veces en las sociedades civiles locales, en las host communities, que hacen que de otra manera los trabajos no se puedan hacer. Entonces, si nosotros sacamos la lupa de ahí, nos estamos perdiendo gran parte de la explicaciones de la ayuda humanitaria alrededor del mundo. Me parece entonces que eso también como tercer punto les diría, bueno, no se olviden de mirar este lado, que tiene que ver con lo que yo también estoy trabajando, ¿no? Yo estoy trabajando en mi doctorado de este tipo de cosas porque me parecía que era importante que también se desarrollen en Argentina. Y bueno, digamos, y después seguramente el interés que tienen cada uno de los chicos que integra el grupo hará lo demás, cada uno tendrá desde su realidad personal por qué están ahí, y eso también, esa pluralidad de enfoques que cada uno va a tener, creo que le enriquece al observatorio como tal. Muchísimas gracias, un beso Gracias. a todos, gracias Ignacio por el Gracias. contacto, Pau, Denise, Santiago, Laura, y un abrazo grande para vos, Eduardo, y cuidá a las chicas. Gracias, Luciana. Chao, chicos. Muchas gracias, Bueno, Eduardo. Muchas chao, gracias, hasta luego. Eduardo. Hasta luego. Gracias, chao, Chao. chao.